Chicos y chicas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cansados ya para semana de práctica, semana de exámenes? Yo también, pero así es la vida. Bueno, vamos a hacer un repaso general de lo que es la segunda parcial práctica. Va a caer desde cartilaginoso hasta sistema linfático. Entonces aquí vamos a hacer un repaso general. ¿No están preparados? Bueno, primera lámina. Nombra el tejido observado en la imagen y cita dos ejemplos de localización. ¿Qué tejido va a ser? Tejido conectivo, especializado, cartilaginoso y alino. ¿Por qué es cartilaginoso? ¿Por qué no es óseo, muscular, nervioso? Porque tengo grupos isógenos. Si tengo grupos isógenos es tejido cartilaginoso. ¿Y por qué hialino? Porque la matriz, aquí la matriz extracelular es una matriz homogénea, uniforme, basófila. Todo, yo me acuerdo. Entonces, tejido conectivo especializado cartilaginoso y alino. Dos ejemplos de localización. Tráquea, bronquios, cartílagos costales, articulaciones y etc. ¿Qué nombre recibe la célula señalada? Condrocito. ¿Cuántos condrocitos eran necesarios para formar un grupo isógeno? Mínimo 2, ¿verdad? Con 2 ya forma un grupo isógeno y puede llegar, según el libro, hasta 8 condrocitos. Bueno, próxima. Nombre de la región señalada. Pericondrio, ¿verdad? Pericondrio. Tejido conectivo que rodea al cartílago se llamaba pericondrio. ¿Cuántas capas tenía nuestro pericondrio? Dos capas, la capa externa o fibrosa y una capa interna o celular. ¿Cuál era el nombre de la célula de la capa interna del pericondrio? No, capa interna. Células condrogénicas. La célula condrogénica da origen a un condroblasto. El condroblasto producía la matriz y se convertía en un condrocito. ¿Todos los tipos de cartílago tenían pericondrio? No. ¿Cuáles eran los dos que no tenían pericondrio? Aves articulares. El hialino articular no tenía pericondrio y el otro. Fibroso. El fibroso. Son dos que no tienen pericondrio. Bueno, ¿qué nombre recibe la región de la matriz que está señalada por la flecha? Laguna. No, matriz. Matriz territorial. Matriz, si está alrededor de cada condrocito. No, matriz. Alrededor de cada célula. Matriz Capsular. capsular. Matriz capsular o pericelular era el nombre de la matriz que se localizaba entre, alrededor de cada una de las células. ¿Cuál era el nombre de la matriz que rodeaba a un grupo isógeno? Matriz interterritorial. Matriz territorial, en el territorio de un grupo isógeno, y esta matriz que estaba entre un territorio y otro, matriz interterritorial. Perfecto. ¿Qué tipo de colágeno había en la matriz capsular? No. El 6. Tipo 6. Matriz capsular era colágeno tipo 6. ¿Qué tejido va a ser este? Tejido conectivo especializado cartilaginoso elástico. ¿Por qué es elástico? Porque tenemos fibras elásticas en la matriz, que son estas rayas rosadas que vemos ahí. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de cartílago? Pabellón de la oreja. Pabellón auricular, Con en la Eustaquio. epiglotis, en la laringe, en la trompa de Eustaquio, etc. ¿Y este? El fibroso, tejido conectivo especializado cartilaginoso fibroso. Tenemos también algunos condrocitos, pero no están formando generalmente grupos isógenos. Desde un condrocito separado, o en filería, o así en dupla, o isolados. Ahí esa era la característica fundamental del cartílago fibroso. ¿Dónde voy a encontrar cartílago fibroso? Bueno, tendones, después. Discos intervertebrales, sínfisis del pubis, articulación temporomandibular. El cartílago fibroso era una mezcla de dos tejidos. Yo mezclaba dos tejidos transformados fibrosos. ¿Cuáles eran? El cartílago hialino y tejido conectivo denso, ¿verdad? Tejido conectivo denso. ¿Qué tejido va a ser este? ¿Certeza?
Cartílago. Óseo. ¿Qué tipo? Compacto. Compacto. Tejido conectivo especializado óseo compacto. ¿Por qué? Porque está formando sistemas de Haber u osteonas. ¿Qué nombre recibe esta estructura? Conducto o canal de Haber. Las laminillas se llaman laminillas concéntricas. Estas células son osteocitos en sus lagunas. ¿Y cómo se llamaban las estructuras que comunicaban un osteocito con otro? Canalículos. Esos 4 componentes juntos formaban el sistema de Haber. Hueso compacto. Este es lo mismo. Tejido conectivo especializado óseo compacto. ¿Esto qué es? Conducto de Haber. Esto. Osteocitos en lagunas, las laminillas concéntricas y los canalículos. Y los 4 juntos, sistema de Haber o osteona. ¿Qué nombre recibía esta línea que delimitaba el sistema de Haber? Línea de cemento. Línea de cemento. ¿Y cómo se llamaban estas laminillas de aquí? Indicábamos entre un sistema de Haber y otro. Conduto perfo de Rockman. No. Laminillas. Laminillas intersticiales. Entre un sistema de Haber y otro. ¿Y qué nombre recibía el conducto que comunicaba un conducto de Haber con otro conducto de Haber? Conducto perforante o de Volkmann. Conducto de Volkmann. La matriz del tejido óseo era una matriz mineralizada. ¿Cuál era el mineral que mineralizaba la matriz? El fosfato de calcio. Fosfato de calcio es la matriz. Bueno, tejido. Tejido conectivo especializado óseo trabecular o esponjoso. ¿Por qué? Porque tiene trabéculas de hueso o espículas de hueso y que están asociadas a médula ósea. Entonces lo que señala el círculo rojo es médula ósea. ¿Qué nombre recibía el epitelio plano simple que revestía las trabéculas? Endotio. ¿Cómo se llamaba esta célula? Osteocito. La mayor célula de la médula ósea, ¿qué nombre tiene? No. Esta célula es la célula precursora de las plaquetas. Megacariocito. Entonces, médula ósea, trabéculas de hueso, endotio. Ahí. Para complicar un poquitito, estamos observando un hueso en crecimiento. ¿Qué nombre reciben las células señaladas? Osteoblasto. No. Hueso está en crecimiento. Está creciendo el hueso. Osteoclasto, porque tengo una célula que es gigante y multinucleada. Osteoclasto. ¿Cómo se llamaba la excavación ósea producida por la acción de los osteoclastos? Laguna de Hauschildt. Laguna de Hauschildt. Vamos a escuchar la lista. Buen día. Buen día. Tomar la sintetizón de datos. Ana Carolina, Presente. Atos Felipe, Presente. Carlos Daniel, Presente. Waldo de Oliveira, Presente. Emily González, Presente. Giovanna, Gustavo Fernando, Presente. Harrison Villar, Elio Junior, Presente. Jessica Tawani, Presente. Julia Rodríguez, Karen Carolini, Presente. Dana Nascimento, Presente. Lucineia, Presente. Maria Rosa, Presente. Maria dos Santos, Mike Presente. Ranger, Lisa Padilla, Presente. Sara Pereira, Presente. Sara Rupe, Presente. Víctor Gabriel, Presente. Pato Daniel, mañana y voy a sí, Ya. Gracias. ¿Está? Bueno, entonces, osteoclastos, célula gigante multinucleada, podría tener hasta 20 núcleos y que formaba la laguna de Hauschildt. Me olvidé de preguntarles aquí cuánto es el tiempo de vida medio de un osteocito. Osteocito. 120 días es eritrocito. Osteocito 10 a 20 años. 10 a 20 años.
Nombra el tejido observado de la imagen. Tecido muscular? ¿Cuál? Liso. Liso. No tiene estriaciones. É Esquelético. Esquelético. Cardíaco. O cardíaco. ¿El núcleo es central o periférico? Periférico. Periférico. Tengo uno o más de un núcleo por fibra. Más de uno. Entonces, si la fibra es estriada, multinucleada y núcleo periférico, estriado esquelético. Tejido muscular estriado esquelético. ¿Y este? Liso. É o mesmo esqueleto, só que El com corte mismo, transversal. pero en un corte transversal. Porque veo fibras multinucleadas con núcleos achatados y periféricos. Entonces continúa siendo esqueleto. ¿Qué nombre recibe la región señalada con la flecha? Não, é esse. Tejido conectivo que rodea a cada fibra. No. Tejido conectivo que rodea cada fibra individualmente. Endomisio. Endomisio rodea a cada fibra. Un conjunto de fibras formaba un fascículo, estaba rodeado por perimisio y un músculo completo estaba rodeado por epimisio. Entonces aquí es endomisio. ¿Qué nombre recibe la célula de este tejido que le permite regeneración y memoria muscular? A célula do tecido muscular estriado esquelético que permite regeneração e memória muscular. Célula satélite. Célula satélite del tejido muscular estriado esquelético. ¿Y este? Este es tejido Cardíaco. muscular estriado Cardíaco. cardíaco. ¿Por qué es estriado? Y por qué también tiene estriaciones transversales. Es cardíaco por tres motivos. Primero, los núcleos son ovalados y centrales. Las fibras son ramificadas y tengo la presencia de discos intercalares, que es lo que señala la flecha amarilla. ¿En cuál región del cuerpo humano o en cuáles regiones encuentro este tejido? Miocardio y los grandes vasos. El rol menciona ahí la llegada de las venas cavas, inferior y superior. Misma cosa, miocardio, este tipo de corazón también, tengo ahí discos intercalares, una tinción específica para tener el disco intercalar. ¿Cuáles eran las tres uniones presentes en el disco intercalar? Eran tres. Eran uniones comunicantes, adherentes, como eran los desmosomas, y la fascia adherente. Entonces, unión adherente o desmosoma, fascia adherente y uniones comunicantes. Formaba el disco intercalar. ¿Y este? Tejido muscular liso. No tengo estriaciones transversales. Las fibras son ahusadas o fusiformes y el núcleo es ovalado y central. ¿Qué señala la flecha? Núcleo de la fibra muscular. Aquí lo mismo, tejido muscular liso, fibras ahusadas, fusiformes, núcleo que es ovalado y central y no presenta estriaciones transversales. Además del músculo liso tener la función de contracción, aí tinha mencionado na aula que o músculo liso tinha a capacidade também de secretar alguns componentes da matriz. ¿Cuáles eran esos componentes que el músculo liso es capaz de secretar? Eran tres. El músculo liso también secretaba colágeno tipo 3, colágeno tipo 4 y elastina. Eran tres componentes. ¿En cuáles regiones del cuerpo humano voy a encontrar un músculo liso? Bexiga, Intestino delgado, intestino grueso, vejiga, vasos sanguíneos, estómago, esófago, etc. Las vísceras huecas, básicamente. Bueno, próxima. Vamos a mejorar un poquitito. Nombra el órgano observado de la imagen
región señalada? Células de Purkinje. Órgano. Cerebelo. Cerebelo. Não. ¿Seguro? Não, cerebelo. Cerebelo. Esta es una neurona, ¿verdad? É. ¿Qué forma tiene la neurona? Piramidal. Piramidal. Neurona piramidal. Ah, então Si é tiene cérebro. neurona É piramidal cérebro. es cerebro. Es cerebro. Cerebro. ¿Qué nombre recibe la región señalada? Esta región tenía dendritas, axones y células de la glía. Un conjunto de esas tres cosas formaba una región llamada. No. Aquí es sustancia gris. Veo el soma. Esa región que era una acumulación de dendritas, axones y células de la glía se llamaba neuropilo. Neuropilo. Se llamaba esa región. Entonces tenemos aquí neurona, neuropilo. Aquí va a haber otra neurona y todo el resto es neuropilo. Esto es cerebro, neurona piramidal. ¿Cuántas capas tenía la sustancia gris del cerebro? 6 capas. La primera era capa molecular, después había capa granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la última era capa multiforme o plexiforme. ¿En cuál de las capas de la sustancia gris del cerebro encontrábamos a estas células que eran llamadas de células de Betz? Capa piramidal interna, que es la capa 5. Capa 5. ¿Qué órgano va a ser este? Médula ósea, espinal, médula espinal. La forma de mariposa era sustancia blanca o sustancia gris. Sustancia gris, o sea, sustancia gris era central, sustancia blanca era periférica. ¿Qué nombre recibe el conducto del centro de la médula? Conducto ependimario. La información sensitiva entra por el asta posterior o por el asta anterior. Posterior, sensitiva, esto es posterior y la parte motora era parte anterior. Entonces, astas posteriores, astas anteriores. Por ese motivo, estas neuronas de aquí se llamaban motoneuronas anteriores, porque eran motoras y estaban en el asta anterior de la médula. ¿La médula espinal hace parte del sistema nervioso central o periférico? Central, encéfalo y médula espinal. Exacto. Nombre de las células de la glía que están señaladas por la flecha. Célula de la glía. Glía. Células de Purkinje. Células ependimais. Si un conducto se llamaba conducto ependimario. Elas estão tapizando aqui. Exacto. Si el conducto se llama conducto ependimario, es ependimocitos. ¿Cuál era la función del ependimocito? Eran dos. La primera era revestir cavidades del sistema nervioso, como el propio conducto ependimario y los ventrículos del cerebro, y también ellos ayudaban en la formación del líquido cefalorraquídeo. En esta imagen aquí estamos observando sustancia gris o sustancia blanca. ¿Gris? ¿Gris? ¿Por qué gris? ¿Por qué gris? Porque tem as células motoneuronas. Acá no hay motoneuronas. No caso cerebral. ¿Cuál era la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca? É a questão do corpo ou do axônio. La sustancia gris tenía el soma de la neurona y la sustancia blanca no. Entonces, si yo estoy viendo un soma de un neurônio, es sustancia gris. Sustancia gris. ¿Y cómo se llamaba esta región? Aquí. Que era un acúmulo de dendritas, axones y células de la glía. Que dijimos ya en este slide acá. ¿Cómo se llamaba esa porción? Neuropilo. Neuropilo. A ver quién se recuerda de esta parte. ¿Cómo se llaman los gránulos visibles en el citoplasma de las neuronas? Que eran bien visibles en el microscopio óptico. ¿Qué nombre recibían los gránulos presentes?
gránulos recibían el nombre de corpúsculos de Nissen. Corpúsculos de Nissen o sustancia de Nissen. Y recuérdense que eran formados por retículo endoplasmático rugoso. Esto era corpúsculo de Nissen. ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Gris, estoy viendo el soma neuronal. Si veo la neurona es sustancia gris. Entonces sustancia gris porque veo neurona, sustancia gris porque veo neurona, sustancia gris porque veo neurona, sustancia gris porque veo neurona. Si no veo neuronas, sustancia blanca, en la parte periférica. Aquí también blanca, gris. Aquí es todo gris. Aquí es todo gris. ¿Y este qué órgano es? Ahora sí es cerebelo. ¿Cómo yo sé que es cerebelo? Porque tengo células de Purkinje en la lámina. ¿Cuáles eran las tres capas de la sustancia gris? La primera era capa molecular, la segunda era capa de células de Purkinje y la tercera era capa granular. Molecular, Purkinje, granular. Esas tres capas hacen parte de la sustancia gris. La célula de Purkinje era una neurona, ¿o no? ¿A célula de Purkinje es una neurona? ¿O no es una neurona? Si es sistema nervioso, sí, es una neurona. Si es un neurónio, ela vai ter dendritas e axônio. As dendritas apontam para a capa molecular ou para a capa granular. Las dendritas de la célula de Purkinje. Ellas se apuntan hacia aquí o hacia aquí, las dendritas. Hacia la capa molecular, ¿tá? Porque aquí abajo vai ser substância branca. Y la sustancia blanca tenía axones y células de la glia. Entonces axonio desce para acá y la dendrita sube hacia acá. Entonces dendrita hacia acá, la capa molecular, y axones hacia la capa granular. Cerebelo. ¿Qué órgano va a ser este? Você vai ser um gânglio. Por quê? Por la estrutura. Porque fiz células satélites. ¿Dónde hay células satélites? Não. Aquí hay alguna neurona aquí. ¿Hay neuronio? No, yo nervio. Entonces no es ganglio. Ganglio tiene que tener neuronas. Esto es un nervio periférico. Nervio periférico. ¿Qué nombre recibe esta zona? Epineuro. Epineuro. Tejido conectivo que rodea al nervio es epineuro. Tejido conectivo que rodea a un fascículo, perineuro. Y el tejido conectivo que rodea a cada axón, endoneuro. Si esse nervo aqui estiver mielinizado, qual foi a célula que produziu a bainha de mielina nele? Oligodendrocito. Não. Nervo periférico. Não, é célula de Schwann. Célula de Schwann, tá? Célula de Schwann. ¿Y cómo se llamaba la célula que produce vaina de mielina, pero en el sistema nervioso central? Aí é oligodendrocito. Ahora sí, oligodendrocito. Entonces, nervio periférico tiene un epineuro, un perineuro y un endoneuro. ¿Qué órgano va a ser este? Ahora sí, ganglio nervioso periférico. Tengo neuronas rodeadas por ¿cuál célula? Células satélite. Entonces tengo las neuronas rodeadas por células satélite. ¿Cuál era la función de las células satélite? Del tejido nervioso. Ella tenía la función de dar soporte físico y metabólico a las neuronas del ganglio. Não confundam células satélite do nervoso com células satélite do muscular. En el muscular era memoria muscular y regeneración. Aquí va a ser soporte físico y metabólico. Órgano. Aí já é o vaso, porque tem a arteríola central. Vaso porque tengo arteriola central rodeada por linfocitos. Vaso. Então, como eu vou chamar o conjunto de arteriola central más linfocitos? Como llama ese conjunto? Corpúsculo esplêndido. No, todavía no. Ainda no. Esse é o C. Pulpa Pulpa roxa. blanca.
Pulpa blanca tenía arteriola central rodeada por linfocitos. Y todo lo que está aquí alrededor es pulpa roja. ¿Cuáles eran los componentes de la pulpa roja? Cordones Cordones esplénicos o de vidrio y capilares tipo. ¿Qué tipo de capilares había en el vaso? Capilares sinusoides. Capilares sinusoides o discontinuos. Entonces el vaso tiene una pulpa blanca y una pulpa roja. Pulpa blanca es arteriola central rodeada por linfocitos. Pulpa roja, cordones esplénicos y capilares sinusoides. ¿Cómo se llamaba cuando este nódulo, esa pulpa blanca, aumentaba de tamaño 24 horas después de una infección y era visible a simple vista? Ahí se llama corpúsculo esplénico o corpúsculo de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi. ¿Qué órgano va a ser este? ¿Por qué? ¿Tiene corpúsculo de nasal? Para ser tío. Lebergate. Ganglio linfático. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ele tem parênquima, corteza para corteza. ¿Qué va a ser esto? As cortezas. Isso aí é. ¿Qué tejido es este? Conectivo dentro de ¿Por qué conectivo? Si tengo células muy juntas, es avascular, está cerca de la luz. Ah, então é. É a amígdala, né? Es epitelio plano estratificado. Então é a amígdala. Entonces es una amígdala. 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 ¿Tá? Si tengo epitelio plano estratificado rodeando a nódulos, es amígdala el diagnóstico. Amígdala. La amígdala tiene nódulos. Nódulo linfático. También hay tejido linfático difuso, pero está rodeado por epitelio Só plano. faltou a cripta. Porque Faltou a cripta. a gente tinha visto com a cripta e dava de ver de cara. Que era Sí, si veo la cripta ya es amígdala directamente. Y este, ¿cómo se clasifican los nódulos linfáticos señalados? É primário. Este va a ser un primario o un secundario. Primario. ¿Y este? Secundário. ¿Y cuál es la diferencia? Centro germinativo. El Centro germinativo. secundario tiene centro germinativo y el primario no. ¿Y cómo se llama esa región aquí que está alrededor del centro germinativo? Zona de manto o corona. Entonces, centro germinativo, zona de manto o corona forman un nódulo secundario. Y si no tiene centro germinativo, es primario. Y cuando el linfocito está así, aleatorio, disperso, ¿cómo se llama? Tejido linfático difuso. Tenemos dos tipos de tejido linfático, difuso e nodular. O difuso, dependendo do órgão ou do sistema onde ele se encontra, ele recebia nomes diferentes. Se ele se chamasse malte, era tejido linfático associado a mucosas. Se ele se chamasse gout, tejido linfático associado a Intestino. trato gastrointestinal, tubo digestivo. Si él se llamaba salt, Aí era pera. tejido linfático asociado a skin, que es piel en inglés. Y se llama bulb, Aí é graft de respiração. tejido linfático asociado a bronquios, que es respiración. Entonces, tejido del sistema respiratorio. Entonces, el difuso es así y el nodular es así. ¿Y este? ¿Qué órgano es? Órgano. Agora esse aí é o timo, né? Timo. Que aí é o corpúsculo de Porque Hassel. veo corpúsculo de Hassel. El corpúsculo de Hassel era una estructura del timo formada por ¿qué tipo de célula? Célula epitelio reticular tipo 6. El timo tenía dos porciones en su parénquima. Para recordar primero, el timo era un órgano que tenía una cápsula. La cápsula separaba el timo en varios lobulillos. Cada lobulillo tenía una corteza y una médula. En la corteza teníamos linfocitos T en maduración, que también se llamaban timocitos, algunos macrófagos y células epitelio reticulares tipo 1, 2 y 3 en la corteza. En la médula teníamos células epitelio reticulares tipo 4, 5 y 6, siendo que la de tipo 6 forma los corpúsculos de Hassel.
Entonces, corteza y médula. ¿Qué órgano va a ser este? Parece un Ganglio nervioso. No, Ganglio linfático, ¿verdad? Tenemos una cápsula, tenemos tres porciones ahora. Una corteza, una paracorteza y una médula. O corteza superficial, corteza profunda y médula. ¿Qué tenemos en la corteza del ganglio? Nódulos linfáticos. Puede ser también primarios o secundarios. Principalmente entonces linfocitos B. En la paracorteza teníamos tejido linfático difuso, principalmente linfocitos T. Y en la médula teníamos dos componentes: cordones medulares y senos y senos medulares. Entonces, corteza nódulos, paracorteza es tejido linfático difuso y la médula es cordones y senos medulares. ¿Cómo se llamaba el seno presente debajo de la cápsula? Seno subcapsular. Y el nombre del seno que acompaña a la trabécula, seno trabecular. Entonces, ¿qué nombre recibe este seno? Subcapsular. Aquí está la cápsula, seno subcapsular. Estos linfocitos que están aquí son linfocitos B o T. Debajo de la corteza, o sea, debajo de la cápsula hay corteza, y en la corteza dijimos que hay nódulos, linfocitos B, formando nódulos aquí. Bueno, eso fue un repaso general, pero vamos a hacer algunas preguntitas más específicas antes de terminar de cada tejido. Cartilaginoso, una pregunta específica. ¿Cuál es el tipo de colágeno presente en todos los tipos de cartílago? Tipo 2, semialino, elástico y fibroso. Y en el fibroso había también tipo 1, fibroso tipo 1 y tipo 2. ¿Cuál era el único tipo de cartílago que no calcificaba? El hialino, el elástico, el fibroso, el que no calcifica. ¿Cuál? El hialino calcifica. O elástico. El elástico no calcifica, el fibroso sí calcifica. Então, o elástico é o único dos três que não sofre Porque calcificação. tem que ter elasticidade. Porque tiene que tener elasticidad. El hialino incluso era el precursor del hueso. O oso crecía a través de cartilagem hialina del hueso. Y el fibroso también se calcifica. Una pregunta específica de hueso. ¿Cómo se llamaban las fibras de colágeno que fijaban el periósteo en el hueso? Fibras que fixam o periósteo no osso, que se estendem desde o periósteo até o interior do osso e fixam o periósteo no osso. Se llamaban fibras de Sharpey. Fibras de Sharpey, fijan el periósteo con el hueso. El tejido óseo trabecular o esponjoso tenía sistemas de Haber. No. ¿Cómo se llamaba esta membrana de epitelio plano simple? Endósteno. ¿Cuáles son las células que hacen parte del endósteno? Osteoblasto puede ser, células de revestimiento óseo o osteocito de superficie. También puede haber ahí células osteoprogenitoras y etc. Osteoclasto ya fue. El tejido muscular estriado, tanto esquelético como cardíaco, tenía una menor unidad contráctil. ¿Cómo se llamaba? La menor unidad contráctil del tejido muscular estriado se llamaba sarcómero. ¿Cuál de las bandas del sarcómero desaparecía durante la contracción? Banda H. Banda H desaparece durante la contracción. Bueno. ¿El músculo liso tiene sarcómero? No, porque por eso no tiene estriaciones. Si yo tengo estriaciones, es porque yo tengo sarcómero. Lembra que el sarcómero era banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura. En el caso del músculo liso, él no tiene sarcómero, por eso no tiene estriaciones. Ele sim tem a capacidade de se contrair, mas não se organiza em sarcómero. A organização interna vai ser diferente. Também tem actina miosina, mas não em forma de sarcómero. Aquí ya fue. Cerebro, también una pregunta específica aquí.
a gente falou que as células de Betz ficavam na capa 5, né? Capa piramidal interna. ¿En cuál de las 6 capas del cerebro encontrábamos a las células horizontales de Cajal? Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6. Horizontales de Cajal. Capa 1. Horizontales de Cajal, capa 1. Las células gigantes de Betz, capa 5, piramidal interna. Y en la capa 6, que es la capa multiforme, encontramos a las células de Martinot. Son 3 células que tenemos que saber. De Betz, capa 5, horizontales de Cajal, capa 1 y Martinot, capa 6. Mas essas duas extras aí que você falou, tem como visualizar ela no livro? No. Pero esa es pregunta para Mais teórica. Para la teoría. ¿Sí? Por que naquela no mapa mental que foi feito, não tem marcado a piramidal interna e a piramidal externa? Mas quando você citou, você só falou da piramidal externa. Interna, no caso. Você falou da interna. Porque quando eu fiz o mapa mental lá, eu expliquei assim: cérebro tem substância gris e clara. Aí na gris tinha 6 capas. Isso. Aí a principal característica era encontrar no cérebro neuronas piramidais. E as 2 capas que tem piramidal são piramidais externa e interna. Por isso que eu marquei as 2. Entendi. Mas a de Betz é só na interna, solamente na interna. Las células de la glía, importante para el examen práctico y teórico. A gente já falou da célula da glia aqui, né? Ependimocitos formavam líquido cefalorraquídeo. Como se chamavam os macrófagos do sistema nervioso central? Não, é micróbia. É micróbia. Microglia. ¿Cómo se llamaban las células del tejido nervioso que producían vaina de mielina en el sistema nervioso periférico? Célula de Schwann. ¿Y el central? Oligodendrocito. Qual célula da glia era a responsável por fazer parte da barreira hematoencefálica? Astrocito. Bueno. Qual era a velocidade máxima de um nervo mielinizado? Velocidade máxima da transmissão elétrica em um nervo mielinizado. O impulso era saltatório quando tinha mielina. E a velocidade máxima é de 120 metros por segundo. 120 metros por segundo. Debaixo saber todo, ¿verdad? Pulpa blanca e pulpa roja. A branca se tem quando aumenta de tamanho, se chama corpúsculo de Malpighi. E a principal característica do vaso era a arquitetura central. Vou dar um macete aqui para vocês para sistema linfático, tá? Para a prova prática principalmente. Para eu não confundir baço com timo, com gânglio, com amígdala, já que é tudo linfocito, tem um macete, que é bem de boa. É assim. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: na minha lâmina tem nódulo linfático? Nesse caso, tem ou não tem? Tem. Se tem nódulo, eu já descarto o timo da minha lista, porque timo não tem nódulo linfático. Tá? Lembra que linfocito tem, não forma nódulo, então já não é timo. A segunda pergunta vai ser: nesses nódulos tem arteríola central? Não, então baço também já não vai ser. Ou vai ser gânglio ou vai ser amígdala. Tem epitélio plano estratificado? Tem. Então, amígdala, não é gânglio. Gânglio tem cápsula. Então, esse macete serve para todas as lâminas. Veja o nódulo, não é timo. Tem arteríola central? Tem. Então é fácil, direto. Mas se você olhar logo o plano estratificado, ele não tem nenhum. Então, se olhar plano estratificado, direto já é amígdala. É o único que tem plano estratificado. Aqui, por exemplo, tem nódulos? Tem. Então, timo não é. Tem arteríola central? Não, então não é baço. Tem epitélio plano estratificado? Não, tem na cápsula. Então, gânglio linfático. E é isso. É bem de boa. Aqui, por exemplo, tem nódulo? Não, eu tenho corteza e medula. Então, timo direto. E confirmo porque tem corpúsculo de raça. Só porque o grupo de vocês, eu vejo que estudam mesmo, o corpúsculo de Hassall, no livro, ele descreve uma possível função para esse corpúsculo. Qual é esse? Porque a gente sabe que ele é formado por células epitelioticulares tipo 6, mas tem uma possível função, entendeu? No Genesis é diferente. Esse está no Genesis, que ele produz linfopoietina, que estimula o processo de maduração de linfocitos T no timo. En el ROS, el corpúsculo de Hassall secreta 2 sustancias químicas, que são chamadas de interleucina 4 e 7.
interleucina 4 e interleucina 7, que são agentes pró-inflamatórios. Pró-inflamatórios. E não, essa já é muita curiosidade. E por último, qual das regiões do gânglio linfático, corteza para corteza ou medula, era considerada uma porção timodependente? Dependendo do timo para a corteza. Porque aqui tinha linfocito B formando um nódulo, aqui tinha linfocito T. E o T se formava no timo. Então era timodependente. Se o timo não funciona bem, a paracorteza vai ser mais fininha, né? Porque também forma linfocito T no gânglio linfático propriamente dito ali. Pero el timo dependiente es la región de la paracorteza. E a corteza vai ser uma região dependente da medula óssea, porque lá se produzem linfocitos B. Y es eso. ¿Alguna pregunta? De cartílago, músculo, hueso, nervioso y linfático. ¿Preguntas? Las estruturas son esas, ¿no? Entonces, No hay más nada que eso. No hay Tipo, más pra que- prática é assim, o pontual. Tipo, vi grupo